Estamos en la casa de la Virgen María. No puedo creerlo. Miren. Turquía no es solo Capadocia y sus mezquitas. Aquí está el primer templo de la humanidad. Aquí nació Abraham. Y aquí los primeros cristianos se escondieron 60 metros bajo tierra. Aquí nació el cristianismo que conocemos hoy en día, el bastón de Moisés. Estamos frente a 12.000 años de historia. Es el templo más grande de toda la región de Capadocia. Recorrí todo esto sin tours, por solo $650 todo incluido. Y quiero que tú también lo vivas. Ahora te detallaré el paso a paso de mi recorrido durante 5 días. ¡Empecemos! Ahora para Estambul vamos a visitar el primer templo del mundo, 7.000 años más antiguos que las pirámides de Egipto y 6.000 años más antiguo que el mismo Sumeria o Mesopotamia. Y les cuento que el vuelo lo compré con Ajet. La verdad que es muy buena la línea, muy buenos precios y les cuento la experiencia. Sanliurfa se encuentra en Alta Mesopotamia, una región clave para la agricultura, religión y arqueología. Para llegar aquí desde Estambul, tomo un vuelo hacia Sanliurfa. Llegamos a Sanliurfa y les cuento que hemos alquilado un auto. Lo vamos a recoger aquí en el aeropuerto y lo vamos a dejar en la ciudad. Y les cuento que ayer en la noche tuve un inconveniente con el auto. Se me poncharon las llantas, pero felizmente había pagado un seguro upgrade con Yabus Car. Y me están cambiando de auto incluso. Pero claro, tuve que pagar un pequeño fee. Ya saben, siempre pidan el seguro con upgrade. Pero si no quieren manejar en un país distinto o no tienen licencia, les presento aquí a Mehmet, que nos ha hecho un servicio de taxi para recoger el auto y la verdad que una excelente persona. Y les puede hacer el mismo recorrido por 120 euros. Y si son 4, por 130. Nosotros nos hemos hospedado en el Hotel Tasquirán, un hotel boutique de 3 estrellas en una casona antigua. Cuesta 35 euros para 2 personas con desayuno incluido. Perfecto para explorar la ciudad a pie. Ya lo saben. Vamos a Göbekli Tepe, Karahan Tepe y luego a Jarrah. Pueden pagar incluso con tarjeta de crédito y listo. Una vez que valían sus entradas, su Moción Paz, se dirigen hacia la salida de buses. Después de presentar sus tickets, deben de venir hacia el lado de los buses. Esperar a que salen aproximadamente cada 15 minutos. Y los llevan directamente al centro arqueológico. Listo, y hasta aquí los va a traer el bus. Y miren, al frente está Göbekli Tepe. En la cima de la colina, los arqueólogos llamaban a este lugar Göbekli Tepe, que en turco significa la colina panzuda. Pero no solo existe este recinto, hay mucho más alrededor. Vamos a visitarlo. Como hemos venido durante el invierno, vemos este paisaje de esta forma tan bella. Pero estamos en lo que era la antigua Mesopotamia. En la época que hicieron estos templos, todo esto eran valles fértiles. Si vienen a Turquía, este es un lugar que no se pueden perder. Estamos frente a 12.000 años de historia, 6.000 años antes incluso que los sumerios y más de 7.000 que los egipcios. Es increíble lo que tenemos de frente. Y esto es tan solo un pequeño porcentaje de todos los templos que ahora están bajo tierra. La teoría tradicional de la civilización humana decía: primero los humanos inventaron la agricultura, después la religión. Eso les dio tiempo libre y recursos. Con ese tiempo libre, después desarrollaron la religión, arte y arquitectura monumental. En ese orden, agricultura primero y después religión. Göbekli Tepe invierte esa secuencia completamente. Hasta la fecha, se cree que eran nómades cazadores-recolectores. No tenían agricultura, no tenían ciudades permanentes. Y sin embargo, construyeron estos templos monumentales
monumentales, lo que significa que la religión, o al menos el ritual ceremonial comunitario, empezaron antes que la agricultura. Las implicaciones de esta inversión son enormes. Si la religión precedió a la agricultura, entonces la motivación espiritual fue el primer motor de la organización humana compleja. Los humanos no construyeron templos porque tenían tiempo libre. Tuvieron tiempo libre porque necesitaban construir templos. Hay evidencia arqueológica que respalda esto. El trigo domesticado más antiguo conocido fue encontrado a solo 30 kilómetros de Göbekli Tepe. Los investigadores creen que las personas que se reunían regularmente en este sitio ceremonial comenzaron a cultivar trigo en las cercanías para poder alimentar a los cientos de personas que llegaban a los rituales. La agricultura surgió de la necesidad logística del ritual, no al revés. Esto redefine quiénes somos como especie. Los humanos no somos fundamentalmente animales económicos que desarrollaron espiritualidad cuando tuvieron suficiente comida. Somos animales espirituales que desarrollamos economía para poder mantener nuestra vida espiritual. Hay un dato sobre Göbekli Tepe que lo hace aún más misterioso. Fue enterrado deliberadamente. Alrededor del año 8000 a.C., alguien cubrió intencionalmente todos los recintos con toneladas de tierra y escombros. No fue el tiempo ni erosión natural, fue un acto deliberado. Klaus Schmidt lo llamó el entierro ritual. Su teoría era que los constructores de Göbekli Tepe enterraron el sitio como parte de un ritual de cierre, como si el templo hubiera cumplido su función y necesitara ser sellado ceremonialmente. Paradójicamente, ese entierro deliberado es lo que preservó el sitio durante 11.000 años. Si no hubieran cubierto los pilares, no existirían hoy. El acto de clausura ritual se convirtió accidentalmente en el mejor acto de conservación arqueológica de la historia. Y eso es lo más loco de todo. Lo que estamos viendo es tan solo un 5% de todo el recinto que hay aún bajo tierra. Los arqueólogos creen que por lo menos aún hay 20 de estos sitios más enterrados, que tanto más falta por descubrir. Hace 12.000 años hicieron todo esto. Y se supone que hace 10.000 éramos solo cazadores-recolectores. Se supone que hace 10.000 solo pintábamos en las rocas algunos dibujitos que creíamos ver. Pero no, aquí no. Aquí han movido rocas de 10 toneladas, a kilómetros de distancia. Tenían que ser organizados. Posiblemente una civilización, no una simple cultura, no un simple grupo étnico que se organizaba para hacer ceremonias. ¡Listo! Y nos despedimos de Göbekli Tepe. Pero esto no termina aquí. Ahora vamos para Karahan Tepe. Está tan solo a 30 kilómetros. Pero aquí viene el reto. Miren, nos vamos ahora más profundo. Para llegar ahí, sí o sí, necesitan un buen GPS. Llegamos a Karahan Tepe. Estamos prácticamente solos. Un solo carro privado, un solo bus de turistas. Miren, aquí en pantalla les dejo cuánto costaría una excursión desde Estambul aquí a Göbekli Tepe y Karahan Tepe. De verdad que es... ¿Vieron? De verdad que es muy caro. Pero en este video lo podrán lograr a su ritmo y a una fracción de ese costo. Aquí hay una diferencia notable con Göbekli Tepe, por lo que creen que fueron culturas diferentes. Aquí ven tallados de hombres humanoides mucho más detallados, incluso en alusión a la fertilidad, a la masculinidad, como pueden ver. En adición a ello, aquí también hay cuevas. 12.000 años de antigüedad aquí. Este lugar es 200 años más antiguo que Göbekli Tepe. Karahan Tepe es considerado uno de los asentamientos y templos más antiguos del mundo. Es 1000 años más antiguo que Göbekli Tepe y definitivamente más misterioso. Tiene una cámara tallada en roca viva con canales serpenteantes para verter líquidos diseñados para rituales. Nadie sabe si era para agua o para sangre. Una cara humana de 11.500 años se observa desde la pared de roca. Y a su lado la estatua humana más antigua jamás encontrada. Un hombre de 2.3 metros de altura sosteniendo su miembro, incluso más antiguo que el famoso hombre de Uruk. Aquí también se descubrió este leopardo, llamado el depredador acechante. Es una de las piezas más interesantes, porque no solo representa a este animal salvaje, sino que parece llevar una cabeza humana entre sus garras. También se descubrió el buitre, que es el mensajero de la muerte. Estas aves eran fundamentales en los ritos funerarios del Neolítico, pues eran las encargadas de limpiar los cuerpos de los difuntos. A diferencia de otros sitios contemporáneos,
Karahan Tepe destaca por la mayor presencia de figuras humanas detalladas, incluso el primer rostro humano tallado en piedra. Su existencia sugiere que los humanos formaron asentamientos permanentes y complejos centros espirituales, incluso antes de dominar la agricultura. Si Göbekli Tepe reescribió la historia, Karahan Tepe puede revelar algo aún más oscuro: el culto al cuerpo humano, el linaje y el simbolismo de la muerte en una escala jamás antes vista. Increíble, ¿no? El haber llegado a Göbekli Tepe fue un sueño. Y el estar acá pisando tierra de Karahan Tepe, pues también. Dejamos atrás el enigma de Karahan Tepe y nos dirigimos a Harran. Estamos cruzando el antiguo imperio de Nimrod, el tirano que usó la astrología para autoproclamarse Dios y controlar el destino de Mesopotamia. Su poder pareció absoluto hasta que apareció Abraham, nacido en una cueva de Sandiurfa para escapar de la purga del rey. Abraham no desafió a Nimrod con armas, sino con astronomía, la ciencia para encontrar la verdad frente a la superstición del control. Ese viaje de liberación lo llevó precisamente a donde nos dirigimos ahora. Llegamos a Harran y estamos completamente solos. Miren estas casas. Esta es la antigua Uruk, la tierra bíblica donde estuvo Abraham. Increíble, ¿no? Increíble. Miren, vamos a conocerla. Harran fue la gran universidad astronómica del mundo antiguo, regida por los sabianos, quienes estudiaron los astros durante más de 3000 años. Incluso Pitágoras y Platón vinieron a aprender de estos textos. Abraham llegó a esta universidad antes de partir a Canaán. Aquí aprendió astronomía y los secretos de los caldeos. Por eso pudo desafiar a Nimrod. Pasó de ser un estudiante de los cielos al patriarca que cambiaría el mundo. En Sandiurfa, ingresando en el centro histórico, podemos ver la necrópolis de Xicoyum. Es un importante sitio arqueológico que alberga más de 130 tumbas excavadas en la roca que datan de la época romana. Es un museo al aire libre que destaca por sus cuevas iluminadas durante la noche, ofreciendo una vista impresionante de la arquitectura funeraria, antigua integrada en la ciudad moderna. Algunas tumbas conservan mosaicos en el suelo, relieves tallados en la piedra, estatuas de la época romana y frescos que demuestran influencia tanto paganas como del cristianismo temprano. Luego de pasar por la necrópolis en Balikligol, ahora llegamos a la mezquita Metil Ali. Es uno de los sitios religiosos más sagrados de Sandiurfa. Según la tradición local, Nimrod construyó una catapulta gigante en lo alto del monte. Desde ahí lanzaría a Abraham hacia una hoguera enorme. El pueblo se reunió para presenciar la ejecución. Abraham fue lanzado al fuego. Pero el Corán relata el fuego se convirtió en agua. Las brasas se transformaron en peces. Dios protegió a su elegido. Y todo esto ocurrió aquí, justo delante del castillo de Urfa que tengo aquí atrás. Llegamos. Esta es la piscina de Abraham. Aquí fue donde el rey Nimrod trató de matarlo. Y Dios hizo el milagro. Protegió a su elegido y convirtió el fuego en agua. Y es esta piscina la indicada. ¿Ven esos peces? En la parte negra, en la parte frontal. Son sagrados aquí. Y ahora nos dirigimos a la cueva de Abraham, a donde posiblemente fue su lugar de nacimiento. Y estuvimos en Harran, que fue el lugar donde vivió, un lugar bíblico. Estamos en la ciudad de Ur. Aquí nació Abraham. Vamos al lugar donde nació. Llegamos. Es aquí. Yo se miren el piso. Miren los peces. Ingresa y es aquí adentro el lugar donde nació Abraham. No se logra ver, pero es allí. Se siente un calor inusual. Bajo el castillo, el primer pozo. Miren este. Miren la magia. La hija del rey trató de proteger a Abraham,
Por ello también intentó matarla. Fue en esta piscina que también se convirtió en agua sagrada y alberga estos peces que son intocables aquí, son sagrados. Pues un largo recorrido por todo Sanliurfa y estamos en la estación de buses alistándonos para ir a Capadocia. Mañana estaremos a prox 6:30, 7 de la mañana en Nevşehir, listos para alquilar el auto y empezar el recorrido de 2 días en Capadocia. Hasta luego, con nuestro cafecito turco. Les cuento que ya estamos finalmente en Nevşehir. Ya vamos camino a Goreme. Pero esto fue gracias a la gente de Nisa Car Rental, que incluso nos vino a recoger, nos va a llevar al hotel y va a entrarnos el auto de manera impecable. El detalle sí es que no les aconsejo Mardin Seyahat. No tomen ese bus. Se demoró 1 hora en salir y se demoró 3 horas más en llegar. Y les cuento que haciéndolo con auto rentado es mucho mejor, controlan sus tiempos e incluso les sale más económico si son 2 personas. Llegamos a la primera parada de la ruta, Kabusin. Este lugar está dentro del itinerario solo de muy pocos tours que hacen la zona roja. Créanme que vale totalmente la pena visitarlo, que el acceso es gratis. Como les conté, nosotros perdimos el tiempo en la mañana por un problema, pero en su itinerario de 2 días completos tienen que llegar a la parte de allá. Dedíquenle 1 hora a Kabusin. Esa zona son casas abandonadas, que tienen más de 500 años abandonadas. Gente que vivía ahí, en medio de la montaña. Son las últimas casas habitadas de la zona. Así que vale totalmente la pena ir y además gozan de todas estas vistas. Es un pueblo tallado en la montaña, con cuevas habitadas durante siglos, pero que fue abandonado en los años 1960 por riesgo de colapso de la roca. Ahora lo que sí haremos es entrar a la iglesia. Lo que sí tienen que saber es que para entrar a los templos y las zonas turísticas de la zona van a necesitar pagar entrada en cada uno de ellos o tener el Capadocia Pass. Es un pase que cuesta 60 euros y les alcanza para entrar a todo. Digamos que visitas más de 5 lugares de 2 euros, ya valió la pena el de 65. En nuestro caso tenemos el pase de Turquía. Como saben, venimos desde Göbekli Tepe y lo necesitábamos. Y vamos ingresando a la iglesia de Kabusin. Existió hace más de 1000 años, entre el año 963 y 969. De verdad que muy poco tiempo de uso, ¿no? Solo 6 años. ¡Qué locura! Ahora toca salir. ¡Vamos! ¿Será por acá? Por ahí no es. Hay que regresar. ¿Pero por aquí? No se puede. Por aquí, sí. Vamos. Lo grandioso de todo este lugar, que tiene más de 40 salas y solo hemos entrado a 2 de ellas. Tranquilamente uno podría pasar horas aquí en Kabusin. Miren la cantidad de salas que tiene. Y cada uno con diferentes pinturas y propósitos. Y como pueden ver, las carreteras están muy bien pavimentadas. Atentos que desde TW Pasabaje está a 1 kilómetro. Son los precios de las entradas. Si eres nacional turco solo pagas 100 liras. Pero si eres de otro país, como nosotros, pagas 2 euros. Por eso es que conviene el pase Capadocia o mejor aún el pase Turquía si está visitando más ciudades. Es muy simple, en vez de comprar el ticket, solo lo validan y así pueden pasar. Es muy conveniente comprar los pases. En todos los países que estamos visitando lo estamos haciendo porque nos evitamos de las filas. El valle de Pasabaj en invierno tiene otro encanto. Y miren, estamos prácticamente solos. Bueno, les cuento un poco. Todo el valle de Capadocia nos regalan estas bellezas gracias a las formaciones volcánicas que vienen ocurriendo hace millones de años. Estos templos verticales fueron usados por antiguos monjes ermitaños. Los monjes buscaban aquí lo único que les importaba: el silencio absoluto para poder conectarse con Dios. Esas formaciones geológicas por millones de años es que podemos contemplar estas chimeneas de hadas. Estas eran las celdas de los estilistas, ermitaños que vivían en la parte alta para alejarse de las tentaciones terrenales. Las icónicas hadas del Valle de Defre. Pero la soledad de estos monjes ermitaños cambió debido a 3 teólogos de la zona que definieron gran parte de la teología cristiana actual. Pero sobre eso les comentaré en el Museo al Aire Libre de Goreme. Y estamos llegando a nuestra tercera parada, el Valle de Defre. Los grupos de turistas
Vienen en estos buses, grupos de 30, 40 personas. Y ahora dejamos atrás a todos los turistas que solo vienen a tomarse fotos y ingresamos al Valle de Brent. Aquí no hay iglesias ni frescos, como en Pasabajo, Caucin. Aquí el único artista ha sido el tiempo y erosión, convirtiéndolo en un zoológico petrificado. Donde ves una roca, hay una historia de un camello o algún animal, o la mano de la naturaleza saludando. Todo Capadocia en sí es una obra maestra esculpida por erupciones volcánicas desde hace millones de años. Belleza, solos en el Valle de Brent. Muchos le tienen miedo a Capadocia en invierno. Que no, la lluvia, la nieve no me va a dejar. Menos gente, más barato. Y las vistas en esta temporada son inigualables. Miren eso, señores. Si ver las chimeneas de hadas así, por sí solas, son hermosas. Verlas con copos de nieve encima es una magia. Miren por dónde caminamos. Las únicas huellas son las de Diana. Estamos solos, literal, solos. Ni siquiera hay huellas en la nieve. La primera huella es la mía. Somos los únicos por aquí. Con un auto puedes vivir así Capadocia. Y siguiendo ese itinerario, la pasarás increíble. No tengan miedo. Y así nos despedimos desde Brent. ¿Recuerdan que cuando llegamos habían cientos de personas? Miren, ya estamos nuevamente en el carro. No somos ni 5 personas aquí. Ya no quedó nadie. Esa es la diferencia de venir con auto propio. Sigamos con la aventura. En rutas como estas, deben tener la seguridad de tener buena conexión con Google Maps. En mi caso, yo uso la Fly, que me da la certeza de la conexión y por ello podré llegar a mi destino sin inconvenientes. Como siempre, te doy los mejores tips para que ahorres dinero viajando. En este caso, te doy un código de descuento para la Fly y así puedas disfrutar de un 5% de descuento. Aquí te dejo mi código, también en la cajita de descripciones. Pero además de buena comunicación, necesitas también estar asegurado. Mira, ese tráiler se puede descarrilar actualmente. Con nosotros patinar. Nadie es exento de un accidente. Si te pasa fuera de tu país, te puedes encontrar en un grave problema. Un buen seguro siempre es mejor aliado. Yo uso ya tus seguros. Tienen varios paquetes de Scotts. Y él es un tacto por el mochilero. Tiene gran cobertura. Muy genial. Castillo de Uchitzar. Puedes subir hasta la cima. La subida es empinada. Escaleras talladas directamente en la roca. Algunos tramos estrechos. Pero las vistas desde arriba valen cada escalón. La entrada cuesta aproximadamente 5 euros. Miren, viniendo de Otarjizar para Uchitzar, venimos por una vía no tan transitada y encontramos este gran mirador. Increíble, ¿no? Y Uchitzar frente a mí. Ahora vamos para allá. Y hemos venido a Dr. Niere Café. Y hemos pedido un pottery kebab. Y este es el que es. Aquí lo rompemos. Ahora lo probamos y le contamos qué tal está. Esto ha estado en el horno, lo abren tan solo para poder comerlo aquí. Ahora vamos a probar el pottery kebab y les contamos qué tal está. Parece que se come con el pancito. Y ahora nos va a dar el veredicto. Obvio. O sea que... está hirviendo, pues. Estamos frente al castillo de Uchitzar. Y la comida estuvo muy buena. Ahí están las pruebas del delito. Estamos a punto de acabarla. De verdad que es prácticamente lo mismo. Ya son dos platos diferentes. Pero este, al venir con esta preparación y mantenerse muy caliente, sabe diferente. Happy New Year, Capadocia. Y arrancamos el segundo día de viaje. Hoy haremos toda la ruta roja, pero versión mejorada. Una ruta que no está en el mapa regularmente. Visitaremos lo mejor pero también cosas muy poco exploradas, pero increíbles, ya lo verán. Empezamos el día aquí en el Yellowstone con un gran desayuno. Miren esta vista incluso. Miren ese desayuno, es el hamburgo que vamos a comer con esta vista, señores, de Año Nuevo. Tenemos un gran balcón y esta vista, miren. Bueno, a comer. Un desayuno turco tradicional debería venirte con todas las salsas
tipo mermeladas, Nutella, ciruelos o higos. Miren esos pancitos, una ensalada fresca, pan, tortilla, huevo, con oréganos incluso, jamones y quesos frescos y otros tipos. De verdad que es muy bien, para que nos dé la fuerza para empezar el viaje. Y miren este clima tan lindo. Son dos experiencias totalmente diferentes. Verano, todos los globos aquí en Capadocia, pero en invierno esta nieve tapando. Miren, justo frente al hotel incluso tenemos esta chimenea de hadas. Es espectacular. Las vistas desde acá, desde el hotel, son increíbles. Miren esta vista de invierno. Listo, y vamos entrando al Museo de Gorem. La entrada para el museo abierto de Capadocia son 20 euros. Pero como les contaba, nosotros tenemos pases de Turquía y podemos ingresar sin problemas. Listos. Y ya estamos en el Museo al Aire Libre de Goreme, el complejo monástico más grande de todo Capadocia, y alberga 30 iglesias talladas en la roca, con frescos que conservan su color por más de 1000 años. Vamos a verlos. Y entre los más importantes tenemos The Dark Church. Esa de ahí arriba es la Dark Church. Las iglesias que están alrededor de todo Capadocia con este arte fueron hechas en 2 temporadas, diferentes tipos de arte. Las que ven solo con cruces rojas eran la primera etapa. Después les permitieron usar los pigmentos, y eran pigmentos carísimos. Por eso es que duran hasta la fecha. Pero hay una iglesia en especial, que es The Dark Church, que está aquí en este museo en Goreme, que tiene las pinturas mejor conservadas de toda la región. La entrada cuesta 6 euros, pero nos incluye en el museo un pas. Vamos. Durante el siglo X y XII, este fue el centro espiritual del cristianismo ortodoxo de Anatolia, albergando más de 30 iglesias como estas, con frescos que aún sobreviven más de 1000 años. La iglesia mejor conservada. Vamos. Esas son de la época iconoclasta, solo de color rojo. Las de colores ya son del siglo IX al siglo XII. Aquí hay algunos que aún conservan sus rostros. Gracias a esos 3 teólogos, los monjes que vivían solos e aislados, ahora vivían juntos. Aquí compartían, incluso habían mesas, comedores, donde podían compartir. Ya no estaban solos. Esa es la prueba, están los comedores. Antes de Basilio, los monjes vivían solos, como vimos allá en Pasabaj, pero gracias a él vinieron aquí, hizo que vivían juntos y se ayudasen entre sí. Miren, aquí está la prueba, mesas con comedores, incluso hasta cocinas. Estos 3 teólogos no solo marcaron las bases de la teología actual, estos grandes pensadores y filósofos hicieron posible que estas personas pasasen de vivir solos, aislados como ermitaños, a estar aquí, en grupo. Y así lograron desarrollar estas joyas del cristianismo ortodoxo aquí en Anatolia. Los monjes eligieron Capadocia por una razón estratégica. La roca volcánica es perfecta para tallar, pero dura lo suficiente para preservar. Estas iglesias no fueron construidas, fueron esculpidas. Si estás en Capadocia, absolutamente ve. Fue declarado Patrimonio de la UNESCO. Solo hazlo temprano por la mañana, tipo 8 cuando abre, o por la tarde tipo 4 para evitar las multitudes. Está a literalmente 5 minutos caminando del centro de Goreme. No necesitas auto para ir, puedes caminar desde tu hotel. Acabamos de salir de la Dark Church. ¿Vieron el azul lapilázuli en el manto de Cristo? Ese pigmento venía desde Afganistán y costaba incluso más que el oro. Los monjes tenían acceso a las mejores rutas comerciales de la época. Miren, cuando entramos había muy poca gente. Ahora miren, esto es lo bueno de empezar el día mucho más temprano. Los tours oscilan llegar aquí después de las 10 de la mañana. Miren la cantidad de buses que hay. Y en temporada alta esto se pone peor incluso. Por eso, los tips que le doy van a ayudarles a estar prácticamente solos, que es lo que estamos haciendo y están viendo ustedes en los videos. Hay que venir a los horarios estratégicos porque la mayoría de tours tienen recorridos ya preestablecidos. Nosotros tratamos de hacer un horario alterno y también lugares no tan concurridos. Son 40 kilómetros, aproximadamente 40 minutos en auto. La ruta es simple. Sales de Yoreme por la de 302. Nosotros salimos desde Yoreme en la mañana, pasas por Nevşehir y sigues las señales a Derinkuyu. El pueblo es pequeño, pero la señalización a la ciudad subterránea es clara. Miren por dónde estamos manejando. Esta ruta será increíble. Dejando la nieve de Capadocia. ¡Qué belleza! Solo vayan lento.
No tengan miedo, yo estoy yendo con un auto estándar y miren, voy muy bien. No me patina, no resbala, pero cuando vean carretera con hielo, sí le tengan mucho respeto. Nieve, no hay tanto problema. El tema es el hielo. Y llegamos a Derinkuyu y les cuento que estemos a -6. Sí, está haciendo friecito. No es Siberia, es Derinkuyu, Turquía. Vinimos en invierno. Pero miren, solamente hay un solo bus de turismo y algunos autos particulares y vamos a ingresar a la ciudad. Llegamos a Derinkuyu. Estos -6 grados centígrados que están haciendo ahora son todo un reto, pero no nos detiene para venir a esa belleza. Y miren ese bello cangal turco que está ahí. Él es una belleza, mírenlo. Es gigante, es muy grande, es una belleza. Aquí la entrada a Derinkuyu está a 13 euros si eres extranjero y solo 100 si eres nacional turco. Ya saben, nosotros tenemos el Sion Pass. Está abierto todos los días de 8 de la mañana a 7 de la tarde en verano hasta 5 de la tarde en invierno. Y vamos a ingresar a Derinkuyu. Afuera estamos a -4 centígrados. Aquí ya no siento frío. Aquí estamos aproximadamente a unos 5 u 8 grados. Y mientras más profundo vamos, más calor sentimos. Solo podían ingresar uno por uno los invasores y agachados. Entonces tenían tiempo de defenderse. Incluso pisos falsos. Y el invasor caía pisos abajo. Incluso tenían estos mecanismos de defensa. Hacían rodar estas rocas, tapando este pasadizo. Y no solo ello, si lograsen pasar por los pasadizos, tenían que ser solo uno. Tienen que ser más de una persona en fila. Entonces, una vez cerrada la puerta, tenía un agujero y por ahí podía responder a los ataques. Y dejaban este orificio para poder contraatacar. Por acá lanzaban flechas u otras herramientas de defensa. Miren, vienen a atacarme. Tengo que cerrar estas puertas. Esta puerta redonda me permitiría cerrarla, bloquear el acceso e incluso responder al enemigo. Cada 50 o 100 metros tenían estos mecanismos de defensa. Aquí otra roca que podían girar y sellarla. Si venía el enemigo, tenían cómo esconderse. Es increíble. Aquí están una de las piedras circulares que ellos habían tallado y usaban de puerta de acceso. Y aquí claramente vemos un acceso que está tapado por la roca, a esto me refiero. Este acceso fue tapado, ya no puedo ingresar más allá. Y por aquí podía responder al ataque. Pum, pum, pum. Van a ser dormitorios, almacenes, cocinas, incluso baños y mecanismos de comunicación entre los diferentes pisos, porque son 8 pisos, 60 metros de profundidad. En total el lugar tiene 8 pisos, pero el turista solo tiene acceso a los 5 primeros. Miren, si hiciéramos un corte bajo tierra, lo veríamos así. Estos son los 5 pisos a los que podemos acceder. Este primer nivel era para los animales. El calor corporal ayudaba a mantener calientes los niveles. Así era el sistema de calefacción del año 800. Aquí vivían las familias. Miren, incluso tenían cocinas. Y esta era la zona de la cocina. Cámaras de comunicación. Tú podías gritar aquí y te escuchaban 8 pisos abajo. Miren, así deben haber encontrado hace mucho tiempo estos cuartos. Esta era toda una recámara, pero aún falta excavarla. Sigamos recorriendo. No podían dejar atrás su religión. Abajo encontramos el templo más importante, una iglesia. Ya debemos estar unos 40 metros bajo tierra. Estamos en el medio de toda la ciudad, en el cuarto de 8 pisos. Y el área más importante, ¿ven? Es una cruz. Miren dónde estamos. Wow. Y esta es la iglesia, el lugar más sagrado de todo el complejo. Que tenían todo para sobrevivir. Esta es la parte más importante de toda la ciudad. Esta es la iglesia. Increíble. Incluso tiene forma de cruz. ¿Ven? Una cruz. Aquí celebraban misas en completo silencio mientras arriba los perseguían. Vamos en el 4.º piso. Solo tenemos un piso más de acceso. ¡Vamos! Increíble, pero miren todo lo profundo que es. Y seguimos bajando. Antes de ingresar, les cuento que no es recomendable para gente que tiene problemas de corazón. Cada vez se pone más estrecho, con mayor pendiente. Ahora entiendo por qué dicen que no pueden bajar de gente con problemas cardíacos o de claustrofobia. Es recomendable que no venga, porque sí llega a ser muy estrecho. Cada vez los espacios se van haciendo más angostos. ¿Ven? Pero miren estos caminos. Corazón dice que no es apto para claustrofóbicos, personas que sufren el corazón. Acá toca ir agachadito. Si sube un poquito, me golpeo la cabeza. Estoy agachado. Miren, tienen que ir agachado. Miren a Diana. Increíble esto. Es una U, mira qué locura. Es toda una U. Miren, ingreso por aquí y salgo por allá. Es increíble cómo hacían todo esto. Cómo podían tallar de tal forma la roca. Incluso habían esos pasadizos de conexión tan pequeños. De tal forma, si entraba el enemigo, ¡plum! Y ella solita se dio. Algo así le dolía al enemigo. Estos ductos recorrían los 8 pisos y permitían la subsistencia acá abajo, la entrada suficiente de oxígeno. Como vieron, arriba está nevando.
Ya debemos estar por lo menos unos 30 metros bajo tierra, miren. Y la nieve ingresa sin problemas. Esa es la prueba de que tenía oxígeno suficiente. Además que nosotros estamos aquí tranquilamente. En ningún momento hemos sentido una baja de presión, mucho menos. Pero miren lo profundo que es esto. Les doy un increíble dato. Estas ciudades no solo eran muy complejas para ser construidas, sino estaban interconectadas entre sí por kilómetros de túneles. Derinkuyu está conectada con otra ciudad subterránea, Kaimakli, por un túnel de 8 kilómetros. Vivían 20.000 personas aquí y 10.000 en Kaimakli. Era una red subterránea gigante. Y ya llegamos al fin. Pero miren estos caminos. Y así, cuando ya estaban seguros de que nadie los perseguía, podían finalmente ver el camino de la luz y la libertad. El valle, conocido como el Valle de Star Wars, aquí en Ilara Valley. Pero aquí no se filmó Star Wars. Pero sí dicen que George Lucas se inspiró en esa área para crear escenas con locaciones muy similares. Increíble, ¿no? Llegamos a Selime, la catedral más grande de toda el área de Capadocia. Es que miren, es gigantesca, no tengo palabras para describirla. Considerada la Capilla Sixtina de Capadocia. La entrada a la catedral son 15 euros. Si suman eso a todo lo que van a visitar, ya saben, vale totalmente la pena. El Turkey Pass, que es el que tenemos nosotros. Y esta visita aquí, en el Valle de Ilara y en el templo de Selime, lo hemos hecho gracias a Gorham. Les cuento que ni bien llegamos, se nos acercó. Él es un poblador, es nato de aquí, él nació aquí. ¿Quién mejor que alguien que vive en las faldas de Selime para que te pueda mostrar el lugar? Les presento a Gorham. Hi. Y cuando vengan tienen que llamarlo para que les haga un tour como el que van a ver que haremos ahora. Ahora vamos a la iglesia de la Virgen María. Empezamos por ahí. Y él nos va a acompañar con una visita de media hora aquí por Selime. Mucho mejor. Y estamos subiendo. Es un rascacielos de roca volcánica que lo han tallado y han hecho muchas iglesias allí. Es el templo más grande de toda la región de Capadocia. Look at this side. This church of Virgin Mary. Maria Church. Virgin Mary died not here. Virgin Mary died Izmir, Ephesus. She's housed there. Look it up there. Second one. You seen second one? Yeah. Second one before Christian time. Not system computer. Not system phone. Only pigeon. Pigeon. Other monastery. This Yeah. one monastery for messages. Pigeon communication. Pigeon houses there. Y ahora vamos a ir por la parte interna de los templos. El tour convencional viene desde allá, desde el Valle de Ilara. Caminan 15 kilómetros, pasan por más catedrales que hay por la zona y llegan caminando hasta aquí. ¡Wow! Llegamos a la Virgen María, señores. This language, Greek. Greek. Greek language. Por allá, por esa parte, está el Valle de Ilara. Y es donde vendrían con el tour estándar caminando. Y claro, pasarían por bellas catedrales que también hay por allá. Miren ustedes. Pero lo importante es llegar aquí, al Valle de Selime. Y esta es la casa de María. Estamos en el templo de la Virgen María. When Maria died place there. You seen died place here? Apostles here. One this one, another one here, another one there, another one here. This side here for the altar. Estamos en la casa de la Virgen María. No puedo creerlo. Miren. Ya iba bajando Diana. Vamos yendo. Increíble lugar, de verdad. Demasiado increíble. No pueden dejar de venir aquí. El templo de Selime. Es una locura. Increíble. Brother, this hand give me. Ok. Slowly come. Look for the snow. Yes. No, slowly. Oh, sorry. Esa parte que vieron, a la subida de la Virgen María, es ligeramente peligrosa. Por favor, si vieron este video, no lo hagan solos. Nosotros no teníamos pensado subir. Tuvimos la suerte de encontrar a Gurham y él nos ayudó. Saben que soy aventurero, que siempre los invito a ir a lugares complicados, pero logrables. En esta parte les pido por favor, no vayan solos. Salvo sean profesionales en lo que hacen y tengan buen equipamiento, una buena bota que agarre la nieve. Que hay una cantidad increíble de iglesias. ¡Wow! Es un rascacielo lleno de templos. Es una locura, es una belleza. Es Selime. Es increíble todo lo que hay aquí. ¡Qué suerte estar aquí! Estoy solo, completamente solo. No hay nadie. Diana se fue al auto, quiso descansar y me vine a recorrer solo todo este bello
lugar para poder filmárselo para ustedes. Seguimos subiendo esta catedral. Encontramos la entrada cerrada. No podemos seguir subiendo. Esto de aquí es una ruta de peregrinación. Es muy grande, es gigante ese línea. No pueden perderse esta visita. Y en época de invierno es espectacular, señores. Miren esto. Son las 5:37 y vamos saliendo de ese Lime rumbo para Goreme. Estamos a menos 8 grados. Sí está haciendo su friecito, señores. Les cuento que la experiencia con Nisacar fue excelente. Rentar el auto es muy fácil. Incluso yo venía en bus. Como saben, vengo de Sanliurfa. Después de visitar Göbekli Tepe, vinimos aquí a Capadocia. Y tuvieron la gentileza de recogerme en la estación de buses y traerme hasta aquí, hasta Goreme, para entregarme el auto. Y ahora que acabo de devolver el auto, primero comentarles que la devolución fue muy rápida. Me entregaron, se demoraron 5 minutos y me dieron el ok. Y ahora me están llevando a la estación de buses. Todo genial. Así que totalmente recomendado Nisacar. Excelente. Vamos camino en bus de Goreme directo a Estambul con la línea Nevşehir, Seyahat. Y llegamos al paradero final. Durante el trayecto el bus para en diferentes paraderos. En la parte de Asia y su último paradero es en Europa. Después de casi 11 horas de viaje, llegamos a la estación de buses Esenler, en el lado europeo de Estambul. Y de aquí nos deja cada uno, depende de la línea que tomen, cada bus tiene su paradero o su marca. Justo frente al lado donde se paran los buses está la entrada o el ingreso a la estación de metro. Miren, vamos a verlo. Y lo primero que tenemos que hacer es comprar las tarjetas de metro para poder transitar ahora. Con estas máquinas azules podemos seleccionar el idioma, comprar una tarjeta nueva, comprarla, la nueva, sale el Istanbul Card y luego la recargaremos. Y recargaremos para 10 pases, para 6 pases por ahora, 300. Listo. Y así de fácil hemos obtenido una tarjeta con 300 liras de recargada. O sea, cada viaje está 50 liras, tenemos 6 viajes que debería alcanzarnos. Si no, volvemos a recargar. Tomen el tren para Yeni-Kapı y vamos hasta la última estación. Ya hemos llegado a la estación Sirkeçi y ya estamos en Sultanahmet. Luego solo queda encontrar los lockers para dejar las mochilas o buscar los restaurantes donde podríamos dejarlas. Cuando estén en los metros siempre van a encontrar guardias de azul que los van a estar dispuestos siempre para ayudarlos. Son muy buenos, muy lindos. Ellos se me han ayudado a traducirlo de turco a inglés y me han indicado cómo llegar a todos lados. Y con mochilas vamos a ir para Sultanahmet. Tenemos que llegar a la estación Sirkeçi, sí, pero en la naranja. Ahí están los lockers. Y desde allí podemos ir en metro para Sofía. Va a ser mucho más práctico, creo, que estar pidiendo en restaurantes que nos guarden las mochilas. Desde la estación Sirkeçi, que hemos bajado, solo caminen unas 3 cuadras hacia abajo. Pregunten por la estación Sirkeçi naranja. Está caminando para hacia el Bósforo y es esta. Y aquí adentro tienen los lockers. Y nosotros tenemos un poquito de cosas para guardar. Estos son los lockers que hay aquí. Y miren, uno puede elegir según el tamaño que requiera. Estos medianos valen 200 liras y estos grandes 250 liras. Después de dejar las mochilas y haber tomado el desayuno, como ya saben, tenemos 2 opciones para dirigirnos a Hagia Sofía. O tomar este tranvía, que todo les toma 5 minutos, o caminar como lo hacemos nosotros, que toma aproximadamente 10. Ahora les mostraré un mapa de todo el recorrido que haremos, para que sepan cómo realizarlo. Para su ruta en el mapa, marquen primero Santa Sofía y el Palacio Topkapi. Justo a la salida encontrarán el Museo de Arqueología. De ahí, pasen por la Mezquita Azul y conozcan el Gran Bazar.
En el trayecto podrán entrar a varias mezquitas increíbles antes de llegar a la Torre Gálata. Si tienen el día completo, recorran toda el área. Recuerden que gran parte de este recorrido es gratis. Llegamos a Hagia Sofía frente a nosotros, invitándonos a entrar, y la mezquita azul al frente. Hagia Sofía, uno de los edificios más importantes de la historia mundial. En su momento incluso fue la edificación más grande de todo el mundo. Construida en el año 537 después de Cristo por el emperador bizantino Justiniano, durante más de 1000 años fue la catedral cristiana más grande del mundo. Cuando los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453, la convirtieron en mezquita, y en 1935 se convirtió en museo, y en 2020 volvió a ser mezquita nuevamente. Es un símbolo de Estambul, la fusión del cristianismo e islam, Occidente y Oriente, Bizancio y Turquía. Desde afuera ya impresiona esa cúpula masiva de 56 metros de altura, pero adentro es donde realmente te vuela la mente. A la mezquita, si eres turco o de la religión, puedes ingresar libremente, pero si eres extranjero, debes ingresar por la parte trasera y se paga una entrada adicional. Vamos a visitarla. Ingresamos al Palacio de Topkapi. Por otro lado, contarles que si tienen alguna mochila pequeña, sí pueden ingresar a la gran mayoría de templos. Solo tienen que pasarla por el escáner, pero ojo, solo mochilas pequeñas. El Palacio de Topkapi es bastante grande y tiene muchos complejos. Y la entrada general en promedio les cuesta 55 €, pero adicional tiene espacios puntuales que se debe pagar entrada independiente, como el harem, por ejemplo. Pero si tienen el Turkey Pass como nosotros, les incluye todo. Les cuento que tener un pase les va a ayudar demasiado. Miren las filas que se hacen para comprar las entradas. Para cada lugar que vas a querer entrar aquí dentro de Topkapi, se paga una entrada independiente y hay que hacer una cola bastante larga. Incluso si quieren comprar un audio, tienes que hacer una cola por separado. Y vamos ingresando. Quizá el lugar más importante de todo el palacio es el Mukaddes Emanetler, el lugar donde guardan las reliquias más preciadas. Vamos a entrar a una mezquita. Diana tiene que estar preparada, bien tapadita. Thank you. Y aquí en el Palacio de Topkapi guardan una reliquia sin valor, el bastón de Moisés, que al salvar a los hebreos daría inicio a la nueva religión. No se pierdan que entre estos videos haremos la ruta del Éxodo Moisés. No puedo creerlo. Estoy donde Dios se le presentó a Moisés en forma de un zarzal ardiente. Este es el lugar, el bautismo de Jesús. Moisés, a los 100 años, subió solo hasta esta montaña para recibir los 10 mandamientos. Y nosotros ya estamos a punto de llegar. Pero con ustedes, aquí en el Palacio de Topkapi, guardan una reliquia única, el brazo y cráneo de Juan el Bautista. Y la huella del profeta Muhammad, el profeta más importante de la religión islámica. Fragmentos de varios profetas y la espada del profeta David. Este es el centro más importante de todo el palacio. Alberga las reliquias más importantes. Acá hay gran cantidad de tesoros del Islam. Listo, y ahora vámonos al harem. Y el Turkey Pass lo incluye, si no habría que pagar 1050 liras por separado. El harem era el lugar donde vivía el sultán con sus esposas y su madre incluso. El harem cuenta con 300 habitaciones donde vivían las esposas, concubinas,
madre del sultán, incluso eunucos, que eran hombres que les habían cortado el miembro, y los sirvientes. Y una recreación con ustedes. Uno de los cuartos del harem. Hasta 1200 personas podían vivir aquí dentro. Era una ciudad, un palacio dentro del palacio. Pero realmente es un laberinto de pasillos estrechos, habitaciones pequeñas y patios interiores. Las habitaciones de las concubinas eran básicas. Lo que sí es que tengan en cuenta que el lugar está repleto. Y con esto concluimos la visita dentro del Palacio de Topkapi. Y continuamos. Si tienen tiempo, pueden ingresar al Museo del Reloj. Pero, ya que esta es una ruta de un día, aprovecharemos de entrar a lo más resaltante. Vamos a optimizar el tiempo. Y ni bien salgan del Palacio de Topkapi, les dará directamente a la puerta al Museo Arqueológico de Estambul. Y aquí vamos a ver una de las tumbas más importantes del mundo. La entrada está a 15 euros, pero les incluye en el Museo Paz de Turquía o de Estambul. Aquí vamos a ver esculturas de alto nivel cultural. Marco Aurelio con ustedes. Esta es la misma diosa Nike, la diosa de la victoria, sin brazos. Una de las piezas más importantes en el Museo de Louvre. También está aquí. Y atrás mío la estatua del gran Zeus. Apolión, todos los dioses griegos de alta alcurnia están aquí. ¿Saben que Troya sí existió? ¿No es una leyenda? Geográficamente se encuentra aquí en Turquía. Solo quedan algunos restos de ella. Además de Troya, también está Efeso, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Y sabían que partes de Efeso y otros templos griegos fueron usados para hacer Hagia Sofía? Llegamos al área más importante del museo. ¿Ven estos sarcófagos? Pues ahora miren este. Todos hablan de la tumba de Tutankamón, pero miren, tenemos una más importante, la de Alejandro Magno. El emperador macedonio que incluso logró conquistar Egipto. Y en esta secuencia de videos iremos también a Egipto y estaremos incluso en Siwa, donde él mismo fue a hablar con el oráculo Amón y le dijo que era descendiente de los dioses. Sigamos con la aventura. Ya saben, justo saliendo del Palacio de Topkapi está la entrada al Museo de Arqueología de Estambul. La verdad que impresionante. Continuamos. Vamos para la Mezquita Azul. Bueno, entonces el recorrido va así. Iniciamos en Hagia Sofía, pasamos al Palacio de Topkapi. Saliendo, entramos al Museo de Arqueología de Estambul. Y ahora nos dirigimos a, para mí, lo más bello, la vista más bonita. La Mezquita Azul. Aquí la entrada aún es gratuita, solo procura respetar la vestimenta apropiada. Fue construida entre 1609 y 1616 por el sultán Ahmed I y se llama Mezquita Azul por los azulejos azules que decoran el interior, más de 20.000 azulejos de cerámica de zinc. Tiene 6 minaretes y eso causó controversia porque solo la mezquita de la Meca tenía 6 minaretes. Así que el sultán tuvo que financiar un 7º minarete en la Meca para resolver esa ofensa. El sultán Ahmed murió a los 27 años, apenas un año después de terminarla. Algunos lo vieron como un castigo divino. Esta mezquita fue construida directamente sobre las ruinas del gran palacio bizantino. Los otomanos no eligieron ese terreno por casualidad. Cada oración sobre los cimientos del enemigo vencido. Así es Estambul. Todo tiene capas. Tome sus precauciones, que la Mezquita Azul, por ser día viernes, los cierran por oración y no la reabren como hacia las 6 o 7 de la noche. Y a tan solo 2 cuadras de la Mezquita Azul, ya tienen 2 mezquitas, una frente al otra. Gati Aktil Pasa, no sé si lo pronuncié bien, discúlpenme, y la Gran Mezquita Otomana. Y pasaremos por ellas camino al Gran Bazar. Respetando los atuendos y vamos ingresando a la Gran Mezquita Otomana.
como están en culto, está tapado de esta forma. Lo levantamos e ingresamos. Y hay que ingresar sin zapatos. Te dan un espacio para poder dejarlos. A pesar que están en oración, nos han dejado entrar. Miren qué lindos aquí. La gran mezquita otomana está justo al lado del Gran Bazar y de su entrada. Miren. El bazar más grande del mundo está aquí en Turquía. Ya que tenemos un solo día, hemos priorizado otro tipo de actividades. Así que solo aquí daremos una pequeña vuelta. Lo que sí les comento es que aquí encontrarán réplicas de todo tipo, desde calidades inferiores hasta calidades muy cercanas a las originales, de marcas muy reconocidas. Joyería, gorditos, las alfombras, las luminarias que son hermosas. No podían faltar las carteras. Si quieren cambiar sus euros o dólares a liras, tienen que venir aquí al Gran Bazar. Les puede darnos una buena vuelta. Por eso vimos que las casas de cambio que están a los alrededores y las avenidas principales te logran al día de hoy, 2 de enero de 2026, estaban cambiando un 48 por cada euro. Aquí están dando 50.3 y el dólar a 43 y afuera 41, así que la diferencia es grande. La joyería aquí es bastante buena, la mano de obra de los joyeros turcos tiene buena relación calidad-precio. Y saliendo del Gran Bazar, solo 2 cuadras, encuentran las especies. Y esta es la emblemática mezquita del siglo XVII, a pies del Bósforo. Estamos en Cruz de Pasa. Esta mezquita la visita poca gente, pero es una de las más bellas. Y miren lo bello de esto. Esta está a los pies del Bósforo. Hermoso, de verdad que sí. Una belleza. Miren. Y ahora estamos cruzando por el Bósforo, rumbo a la Torre Gálata. Vamos por la Torre de Gálata. ¿Sabían que es incluso más antigua que el Imperio Bizantino? Torre Gálata. Les recomiendo estar media hora en Topkapi. O salvo que ustedes tengan 12 horas, le das tiempo suficiente para subir a la Torre Gálata. Nosotros creo que ya estaríamos a punto de perder el vuelo, así que nos vamos yendo. Exploren la zona de Karakoy. Al final del puente está la estación del tranvía. Ya terminó nuestro paseo el día de hoy. Ahora tenemos que irnos al aeropuerto para llevar el avión. Así que también les diré cómo sacar su equipaje. Entonces, le damos inglés y sacamos el equipaje y... Yes. Sí. Y se abrió esto. A salvo y listo para irnos. Vamos a tomar el ferry para cruzar a la parte de Asia, porque aquí tenemos que llegar a Kadikoy y de Kadikoy parte el metro para el aeropuerto Sabina, el aeropuerto de Asia. Esa es la mejor ruta y de paso tienen un paseo en ferry gratis. Salimos del puerto de Silkechi
y hemos tomado el ferry para Cavite. Tan solo cuesta 50 liras, un poco más de $1, y es como si pasearan en el tour del ferry. El tour de ferry de 250 liras es bastante bueno, vale la pena y es económico, pero tengan en cuenta que eso ha sido planificado, no solo por el ahorro, sino porque vamos de traslado para el Sabina, vamos teniendo el tour en ferry, pero es el servicio público y estamos ganando tiempo. Esa es la estrategia, ganar el tiempo. Y acabamos de cruzar un continente de oro. Veníamos de Europa a demasiar y acabamos de llegar a Asia. ¡Vamos! Y acabamos de llegar y estamos literalmente en Asia. Ahora toca ir al metro para ir al aeropuerto. Una vez que bajan del ferry, solo caminen 2 cuadras hacia la derecha y van a encontrar la letra N grande del metro. Muy fácil, solo 35 liras y de esta estación, que es Cadicoy, lleguen a la última estación, al Sabina. ¡Vamos! Y suscríbete porque Jordania nos espera. Se vienen super videos. Estamos en el aeropuerto de Ankara. ¿Sabían que la capital de Turquía no es Estambul, sino Ankara? Aunque Estambul es la ciudad más popular, quizá la más grande, Ankara es el centro administrativo y la capital del país. Y desde Ankara nos despedimos de Turquía y abrimos esta nueva etapa en Jordania. Atentos a los videos que se vienen Petra, Mar Muerto, el lugar del bautismo de Jesús. Y ahora te detallaré cuánto costó esta aventura. El vuelo de Estambul a Şanlıurfa, más 2 buses nocturnos por solo 75 euros. Alquilamos auto 3 días, uno en Şanlıurfa y 2 en Capadocia. Nos costaron 180 euros, que serían 90 euros por persona. Por los 3 días en auto, gastamos 110 euros en gasolina. Nos hospedamos 2 noches, una en Şanlıurfa y la otra en Capadocia, por 110 euros en total, que dan 55 euros por persona. Comida por los 5 días completos, kebabs, baklava y desayunos turcos por solo 110 euros por persona. Compramos un solo ticket maestro que te da acceso a casi todos los museos y sitios arqueológicos de Turquía por 15 días, por solo 160 euros. Sumando todo, menos de $650, con absolutamente todo incluido. Y si viaja en grupo de 4, el costo baja todavía más. El vuelo desde Perú me salió $1,100 con tiempo, pero aprovechenlo para visitar más países, como hicimos nosotros. Estambul fue nuestra última parada en Turquía, pero esta búsqueda no termina aquí. Tomamos un vuelo a Jordania, dormimos en medio del desierto donde los hebreos se perdieron 40 años. Llegamos a donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Estuvimos en el río Jordán donde Jesús fue bautizado. Floté en el Mar Muerto. Visité el templo romano mejor conservado del mundo. Y llegamos a Petra y estábamos prácticamente solos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún video de la próxima temporada.